Antes que el sol saliera sobre las murallas de Jerusalén, había un secreto escondido en las sombras del campamento asirio. Un secreto mortal que cambiaría el curso de la historia en una sola noche. Silencio, expectativa, terror. Era el año 701 a.C., durante el reinado del rey Ezequías de Judá, un monarca devoto que había restaurado el templo y desafiado al imperio más poderoso de su tiempo. Asiria, la bestia del norte, con sus ejércitos invencibles y su sed insaciable de conquista, había devorado naciones enteras sin piedad. Senaquerib, el orgulloso rey asirio, comandaba el ejército más temible que el mundo conocía entonces. Sus 185.000 soldados cubrían los campos alrededor de Jerusalén como langostas hambrientas, sus estandartes ondeando amenazadoramente bajo el sol abrasador de Judá. El asedio se aproximaba a la ciudad sagrada, último bastión de la resistencia contra la dominación pagana. Dentro de las murallas, el pueblo temblaba, pero Ezequías, hijo de Acaz, descendiente del gran rey David, miraba hacia el cielo estrellado con una fe inquebrantable. Sus labios murmuraban una oración antigua, una petición de intervención divina ante la inevitable masacre que se aproximaba. Mi señor, susurró él en la quietud del templo, solo tú puedes salvarnos ahora. Y en las alturas celestiales, invisible a los ojos mortales, un ser de luz y fuego preparaba su espada llameante. El ángel del Señor, ejecutor de la justicia divina, aguardaba solo el comando para descender a la tierra con poder devastador. Aquella noche, el viento cesó completamente. Un silencio antinatural se cernió sobre el valle. En las tiendas asirias, oficiales brindaban anticipadamente por su victoria, mientras planeaban el ataque final para el amanecer siguiente. Mañana, proclamó Rabsaces, general de Senaquerib, Jerusalén caerá como todas las otras ciudades. Su Dios no podrá salvarlos más que los dioses de Hamat o Arpad salvaron a sus pueblos. Risas resonaron por la tienda real, pero un viejo consejero sintió un escalofrío recorrer su espina. Miró hacia el cielo sin estrellas y sintió, de alguna forma inexplicable, que fuerzas más allá de la comprensión humana se movían en las sombras de aquella noche. Y así, mientras un reloj invisible avanzaba hacia la hora de la intervención divina, dos mundos, el celestial y el terrenal, se preparaban para un encuentro que sería recordado por milenios. Era el 14º año del reinado de Ezequías, un tiempo de pruebas sin precedentes para el pequeño reino de Judá. Tras la caída del reino hermano del norte, Israel, en manos de los asirios, Judá permanecía como el último guardián de la fe en el Dios verdadero. Ezequías no era un hombre común. Desde su ascensión al trono, se dedicó a purificar la tierra de ídolos, restaurar el templo y renovar la alianza con el Señor. «Confiaré en el Dios de Israel», declaró él al pueblo reunido en el templo recién purificado, «pues solo Él es el escudo y la fortaleza de Judá». Senaquerib, por otro lado, personificaba el poder terrenal en su forma más brutal. Su imperio se extendía desde las montañas de Persia hasta las llanuras de Egipto. Reyes temblaban al simple susurro de su nombre, y ciudades enteras eran arrasadas al menor signo de resistencia. «Ningún Dios jamás salvó a su pueblo de mis manos», se jactaba él en inscripciones grabadas en piedra por todo su imperio. «Soy el flagelo enviado por los grandes dioses de Asiria para castigar a los rebeldes». El conflicto entre estos dos hombres, un humilde siervo del Dios invisible y un tirano que se consideraba casi divino, estaba a punto de culminar en un enfrentamiento de proporciones cósmicas. Las primeras noticias de la invasión asiria llegaron a Jerusalén a través de refugiados exhaustos. «Vienen como una tormenta», gritaban hombres cubiertos de polvo y sangre. «Laquis ha caído. Todas las ciudades fortificadas están siendo destruidas». Ezequías convocó a su consejo. Algunos defendían la rendición inmediata, otros sugerían alianzas con Egipto, pero el profeta Isaías, con sus ojos ardientes y barba blanca, entró en la cámara del consejo sin ser anunciado. «Así dice el Señor», proclamó con voz atronadora,
No temas al asirio que te amenaza con palabras arrogantes. Yo pondré un espíritu en él, y él oirá un rumor, y regresará a su tierra, donde caerá por la espada. Aquella misma noche, 3 emisarios asirios llegaron a las puertas de Jerusalén. Rabsaces, el portavoz de Senaquerib, habló en voz alta para que todos en las murallas pudieran oír. ¿En qué confían ustedes para resistir? Egipto es una caña quebrada que perfora la mano de quien en ella se apoya. Y si dicen confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es ese el mismo cuyos altares Ezequías removió? El silencio se cernió sobre las murallas, quebrado solo por el viento caliente del desierto. La hora de la mayor prueba de Jerusalén había llegado. El sol naciente iluminó la vasta extensión del campamento asirio. Tiendas innumerables cubrían las colinas alrededor de Jerusalén como una plaga metálica. El ruido de miles de hombres preparando sus armas creaba una sinfonía aterradora que resonaba por los valles. Dentro de la ciudad sitiada, Ezequías rasgó sus vestiduras al recibir la carta de Senaquerib. Las palabras en ella contenidas eran pura blasfemia. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Ciertamente ya has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, destruyéndolos completamente. ¿Y tú serás librado? El rey de Judá, con pasos determinados, se dirigió al templo. Allí, en el lugar más sagrado de su nación, extendió la carta blasfema ante el altar y elevó su voz en una oración que resonaría a través de los siglos. Señor, Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tus oídos, Señor, y oye. Abre tus ojos y ve las palabras de Senaquerib que se burlan del Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han destruido naciones y arrojado sus dioses al fuego. Pero esos no eran dioses, solo obras de manos humanas, madera y piedra. Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Mientras tanto, en el campamento asirio, Senaquerib recibía informes de sus generales. El asedio estaba casi completo. Las máquinas de guerra, arietes, torres de asalto, catapultas, estaban posicionadas. El agua de Jerusalén había sido cortada. Era solo cuestión de tiempo. Mañana, declaró el rey asirio, Jerusalén se unirá a la lista de ciudades que osaron desafiar a Asiria. No dejaremos piedra sobre piedra. En la tienda real, decorada con tesoros saqueados de 100 naciones conquistadas, Senaquerib bebió vino de copas de oro robadas de templos extranjeros. A su alrededor, concubinas danzaban y músicos tocaban, celebrando anticipadamente la victoria inevitable. Pero en las sombras de la noche que se aproximaba, un mensajero celestial recibía sus instrucciones finales. En las cámaras eternas, más allá del velo que separa lo visible de lo invisible, fuerzas se movían en respuesta a la oración de un rey justo. Un oficial asirio se estremeció sin motivo aparente y derramó su vino. ¿Sientes eso?, preguntó a un compañero. El aire parece pesado, como antes de una gran tormenta. El otro soldado rió. Es solo el miedo de los judíos lo que estás sintiendo. Mañana sus lamentos llenarán estos valles. Pero el oficial no logró apartar la sensación. Mirando hacia el cielo estrellado, sintió como si ojos invisibles observaran cada movimiento en el campamento, como si la propia noche respirara, esperando el momento para atacar. En el templo de Jerusalén, el profeta Isaías se postró en oración cuando una luz sobrenatural llenó el recinto sagrado. Sus ojos, acostumbrados a visiones divinas, apenas podían soportar el brillo de la presencia angelical que se manifestaba ante él. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Habló el mensajero celestial, su voz reverberando como el sonido de muchas aguas. He oído tu oración respecto a Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza mientras huyes.
la profecía continuó, detallando cómo el Señor frustraría los planes del orgulloso monarca asirio, poniendo un freno en su nariz y un anzuelo en su boca para conducirlo de regreso por el camino por donde vino. Y esta será la señal para ti, Ezequías, concluyó el ángel. Este año comeréis lo que crezca por sí mismo, y en el segundo año lo que de allí proceda. Pero en el tercer año, sembrad y cosechad, plantad viñas y comed sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá echarán raíces hacia abajo y darán frutos hacia arriba. Isaías, temblando ante la majestad de la visión, recibió instrucciones para llevar el mensaje al rey. Mientras tanto, el sol se ponía por última vez sobre el inmenso ejército asirio, sus rayos dorados reflejándose en los yelmos y armaduras de 185.000 guerreros que no verían el próximo amanecer. En el campamento, los preparativos para el asalto final estaban completos. Sennacherib, rodeado por sus generales, revisaba los planes de ataque. Mapas de la ciudad estaban esparcidos sobre una mesa de campaña, con marcas indicando los puntos débiles de las murallas. «Aquí», señaló el comandante de las fuerzas de asedio, «la muralla es más baja. Concentraremos nuestras fuerzas en este sector al amanecer». Rabsaises, el portavoz real, sonrió con malicia. Dicen que el rey de ellos pasó todo el día en el templo, implorando a su Dios. Risas resonaron por la tienda de mando, pero un viejo consejero permaneció callado. Había servido bajo el padre de Sennacherib y presenciado muchas batallas, pero algo en este asedio lo perturbaba profundamente. «Majestad», se aventuró a decir, «quizás deberíamos considerar un tratado. Estos judíos son conocidos por su tenacidad cuando luchan por su templo». Los ojos de Sennacherib destellaron de furia. ¿Acobardándote en la víspera de la victoria, viejo? Quizás tu tiempo de utilidad ha llegado a su fin. El consejero se inclinó en sumisión, pero sus ojos traicionaban la preocupación. Al salir de la tienda real, miró hacia el cielo nocturno, donde estrellas brillaban con intensidad inusual sobre Jerusalén. Un presentimiento sombrío asaltó su corazón, como si los propios cielos estuvieran a punto de intervenir en el curso de la historia humana. La noche cayó sobre la tierra de Judá como un manto pesado, trayendo consigo un silencio sobrenatural. En las calles estrechas de Jerusalén, familias se reunían en sus casas, encendiendo lámparas y orando por última vez antes de lo que muchos temían fuera su día final. Madres abrazaban a sus hijos, susurrando promesas de protección que no sabían si podrían cumplir. En el palacio, Ezequías convocó a sus oficiales más confiables. El profeta Isaías acababa de transmitir el mensaje divino, una promesa de liberación tan extraordinaria que pocos osaban creer completamente. «Preparen a los hombres», ordenó el rey, su voz firme a pesar de la tensión visible en su rostro. «Si el Señor entrega a los asirios en nuestras manos conforme prometió, debemos estar listos para perseguirlos. Ninguno de nosotros dormirá esta noche». Mientras tanto, en el vasto campamento asirio, una atmósfera extraña comenzaba a formarse. El aire se tornaba gradualmente más pesado, más denso, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Perros de guerra, entrenados para enfrentar sin miedo a cualquier enemigo mortal, comenzaron a aullar y retroceder hacia sus jaulas. Caballos inquietos relinchaban y pateaban el suelo. Un guardia en la periferia del campamento sintió un escalofrío recorrer su espina. Había algo en la oscuridad más allá de las luces del campamento, algo que sus ojos no podían ver, pero que su alma podía sentir. «¿Ves algo?», Srenia preguntó a su compañero, su mano apretando nerviosamente el mango de la espada. «Nada», respondió el otro. «Pero, ¿sientes eso? Es como si el propio aire estuviera vivo». En los cielos, invisible a los ojos mortales, un único ángel se preparaba para cumplir la sentencia divina. No era una criatura de alas delicadas y arpa dorada, como los artistas posteriormente lo retratarían. Era un ser de pura luz y energía, un ejecutor de la justicia celestial, cuyo poder podría reducir montañas a polvo. En las cámaras eternas, la orden fue dada. «Ve,
ordenó la voz del Altísimo, y defiende la ciudad que lleva mi nombre. Con un movimiento que trascendía el tiempo y el espacio, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Su presencia se manifestó primero como una leve luminosidad en el aire, casi imperceptible, como el brillo plateado que precede al amanecer. Sennacherib, en su tienda real, sintió un inexplicable malestar. Se levantó de su lecho dorado y caminó hasta la entrada de la tienda, apartando las cortinas bordadas para mirar hacia el cielo nocturno. «Algo está mal», murmuró para sí mismo, sus ojos escudriñando las estrellas como si buscara una señal. Por un instante, tan breve que después se convenció de haberlo imaginado, pareció ver una figura luminosa flotando sobre su ejército. En aquel momento preciso, el primer guardia asirio cayó silenciosamente, como si un soplo invisible hubiera extinguido la llama de su vida. No hubo gritos, no hubo sangre, solo el silencio de la muerte instantánea que comenzaba a extenderse por el campamento como una ola imparable. La muerte vino como un viento silencioso, barriendo el campamento asirio fila por fila. No hubo lucha, no hubo resistencia posible contra ese enemigo invisible e implacable. El ángel del Señor se movía entre las tiendas como una neblina luminosa, y por donde pasaba, la vida se extinguía. Soldados caían en medio de frases inacabadas. Centinelas se desplomaban en sus puestos, los ojos aún abiertos en expresión de sorpresa. Capitanes experimentados en 100 batallas sucumbían sin tiempo de desenvainar sus espadas. Una franja mortal de silencio se expandía desde el centro del campamento hacia sus bordes. En el corazón del ejército, donde dormían los soldados de élite de la Guardia Real, el pánico comenzó a extenderse entre los pocos que percibieron lo que estaba sucediendo. Un joven oficial, despertando para cambiar de turno, encontró a su comandante caído, el cuerpo aún caliente pero sin vida. «A las armas», componen placement, gritó él, su voz quebrando el silencio sobrenatural. «Estamos bajo ataque». Pero, ¿qué armas podrían defender contra un ejecutor celestial? Flechas disparadas en la oscuridad atravesaban solo el aire vacío. Espadas cortaban solo sombras. Era como luchar contra el propio viento. Sennacherib, arrancado de su sueño por los gritos de alarma, salió tambaleándose de su tienda real, rodeado por guardaespaldas que caían uno tras otro a su alrededor. Sus ojos desorbitados presenciaron una escena más allá de la comprensión humana. Soldados desplomándose sin heridas visibles, como marionetas cuyos hilos fueron cortados. ¿Qué es esto?, rugió el monarca, el terror reemplazando su orgullo habitual. ¿Qué hechicería es esta? Un viejo sacerdote asirio, que acompañaba al ejército para realizar sacrificios a los dioses de la guerra, se postró ante el rey, su cuerpo temblando incontrolablemente. «Es la mano de un dios, majestad», balbuceó él, «no de nuestros dioses, sino del Dios de Judá, aquel a quien desafiamos». En lo alto de las murallas de Jerusalén, los vigías observaban perplejos. El inmenso campamento asirio, momentos antes bullendo de actividad incluso durante la noche, ahora presentaba un patrón extraño. Áreas enteras sumergidas en oscuridad a medida que antorchas caían de las manos de los soldados muertos. Hogueras dejadas sin vigilancia se apagaban lentamente. «¿Qué está pasando allá?», Srenia preguntó un joven soldado judío al comandante más experimentado. El viejo guerrero, que había luchado en muchas batallas, nunca había presenciado nada semejante, pero su corazón supo la respuesta antes, incluso de que su mente pudiera formular el pensamiento. «Es el Señor», respondió él, la voz embargada por la emoción. «Es el Señor luchando por nosotros, como en los días de Moisés». Mientras tanto, el ángel del Señor completaba su terrible misión. Uno a uno, los soldados del ejército más poderoso del mundo caían, hasta que 185.000 guerreros yacían inertes bajo las estrellas imparciales. La muerte no hacía distinción entre generales y reclutas, entre veteranos condecorados y jóvenes en su primera campaña. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, terminó. El ángel del Señor se retiró, su tarea cumplida.
El silencio que quedó ya no era el silencio sobrenatural de su presencia, sino el silencio común y terrible de la muerte en masa. El amanecer reveló un espectáculo que jamás sería olvidado por aquellos que lo presenciaron. El sol naciente iluminó un campo cubierto de cuerpos. Filas enteras de soldados, aún en sus posiciones de descanso, yacían como si simplemente se hubieran dormido para nunca más despertar. No había heridas visibles, no había signos de lucha, solo la muerte silenciosa que había segado un ejército entero en una sola noche. Sennacherib, el gran rey de Asiria, estaba entre los pocos sobrevivientes. Protegido en su tienda real por razones conocidas solo por los designios divinos, emergió para contemplar la ruina total de su poder militar. Su rostro, antes marcado por el orgullo y la arrogancia, ahora exhibía solo shock y terror. 185.000, murmuró uno de los pocos oficiales sobrevivientes, contabilizando las pérdidas. Toda la fuerza de ataque, todos los arqueros, toda la caballería, todos muertos. Desde lo alto de las murallas de Jerusalén, centinelas observaban atónitos la escena que se desarrollaba en la llanura. Donde antes había un mar de tiendas y estandartes, ahora existía solo un campo de muerte. Las noticias se extendieron rápidamente por la ciudad sitiada. «¡Vengan a ver!», srenía gritaban los guardias. «¡Vengan a presenciar lo que el Señor ha hecho esta noche!». Ezequías, acompañado por Isaías y sus consejeros, subió a las murallas para ver con sus propios ojos el milagro de la liberación. Por largos momentos, el rey permaneció en silencio, sobrecogido por la magnitud de la intervención divina. Así el Señor defendió Jerusalén, declaró finalmente Isaías, su voz llena de reverencia. No por la fuerza de arco o espada, no por la sabiduría de los hombres, sino por el poder de su brazo extendido. En el campamento asirio, el caos reinaba entre los sobrevivientes. Oficiales intentaban en vano mantener el orden, mientras soldados huían en pánico, convencidos de que permanecer en las proximidades de Jerusalén significaría enfrentar el mismo destino que sus compañeros. Sennacherib, el conquistador que había subyugado naciones, ahora se encontraba dominado por el miedo. Sus manos temblaban mientras ordenaba la retirada inmediata. «Preparen mi carruaje», ordenó, evitando mirar hacia el campo de cuerpos. «Partiremos hacia Nínive antes de que el sol alcance su cenit». Un viejo consejero, aquel mismo que había sugerido cautela la noche anterior, se aproximó al rey con pasos vacilantes. «Majestad», dijo él, su voz poco más que un susurro, «¿qué diremos cuando lleguemos a Nínive? ¿Cómo explicaremos esta derrota?» Los ojos de Sennacherib destellaron con un vestigio de su antiguo orgullo. «Diremos que una plaga golpeó el campamento, una enfermedad súbita y mortal. Nunca hablaremos del Dios de los judíos». Pero mientras las palabras dejaban sus labios, el rey sabía que estaba mintiéndose a sí mismo. En su corazón, una certeza terrible se había instalado. Había desafiado a un poder mayor que todos los dioses de Asiria, y solo por misericordia inexplicable aún respiraba. En las calles de Jerusalén, el pueblo comenzaba a reunirse en celebración espontánea. Cánticos de alabanza resonaban desde las casas y el templo. Mujeres danzaban, niños corrían libremente, y hombres se abrazaban, muchos con lágrimas de alivio corriendo por sus rostros barbados. El sol subía más alto en el cielo, mientras Jerusalén vibraba con celebraciones sin precedentes. En las calles y en el templo, el pueblo cantaba salmos de gratitud, sus voces uniéndose en una sinfonía de adoración que parecía hacer que las propias piedras de la ciudad resonaran. «Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión», entonaban los levitas en el templo, «fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cánticos de alegría». Ezequías, vestido con sus ropas reales, lideró una procesión solemne al templo. En sus manos llevaba una ofrenda de gratitud tan generosa que los sacerdotes apenas podían contabilizar sus tesoros. El rey, que había llorado amargamente ante la amenaza asiria, ahora tenía lágrimas de alegría en sus ojos. «Hoy», proclamó él ante la asamblea reunida,
presenciamos lo que nuestros antepasados nos contaron, lo que nuestros padres aprendieron de sus padres. El Señor es un guerrero, el Señor es su nombre. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en hechos gloriosos, realizador de maravillas? Mientras tanto, a algunas millas de distancia, lo que quedaba del otrora poderoso ejército asirio se retiraba en desorden. Carruajes y carretas abandonadas bloqueaban el camino mientras soldados aturdidos caminaban como hombres en trance. El miedo a ser alcanzados por el ángel de la muerte, como ahora lo llamaban en susurros, los impulsaba a una huida desesperada. Sennacherib, en su carruaje real tirado por 4 caballos blancos, mantenía los ojos fijos en el horizonte, negándose a mirar hacia atrás. El gran conquistador, que había expandido las fronteras de Asiria más allá de lo que cualquier predecesor lograra, ahora huía de una ciudad que no había conseguido conquistar. La historia recordará esto como una retirada estratégica, murmuró él a su escriba, que anotaba fielmente en una tablilla de arcilla. Registra que una enfermedad golpeó el campamento, forzándonos a posponer la conquista de Jerusalén. El escriba asintió, pero sus ojos traicionaban la verdad que todos conocían. Ninguna enfermedad natural podría matar con tal precisión y rapidez. Ninguna plaga podría seleccionar exactamente 185.000 víctimas, dejando a otros completamente intactos. De vuelta a Jerusalén, Isaías se encontró con Ezequías en una sala reservada del palacio. El rostro del profeta, normalmente austero, estaba sereno. Así se cumplió la palabra del Señor, dijo él al rey. Pero recuerda, este milagro no fue solo para esta generación, sino para todas las generaciones venideras. El relato de lo que ocurrió aquí hoy debe ser preservado con exactitud. Ezequías asintió, convocando a sus escribas reales. Registren todo, ordenó, cada detalle, cada número, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan que el Dios de Israel es el Señor de los ejércitos, y que Él defiende a aquellos que en Él confían. A medida que el día avanzaba, algunos de los más valientes ciudadanos de Jerusalén se aventuraron fuera de las murallas para observar el campo de muerte. Lo que vieron desafiaba la comprensión. Filas y más filas de soldados, aún en sus armaduras relucientes, yacían como si hubieran sido tocados por un dedo invisible. Un joven sacerdote, caminando entre los muertos, notó algo extraordinario. No había descomposición, no había el hedor habitual de la muerte. Era como si la propia corrupción vacilara en tocar a aquellos que habían caído por la mano divina. «Es una señal», dijo él a sus compañeros, «una señal de que no fue por mano humana que estos hombres perecieron». Los días que siguieron al milagro fueron de intensa actividad en Jerusalén. Por órdenes de Ezequías, grandes fosas fueron cavadas fuera de la ciudad para enterrar a los muertos del ejército asirio. Aunque fueran enemigos, el respeto por los muertos exigía que recibieran sepultura adecuada. Incluso en la victoria, debemos mostrar la dignidad que nuestro Dios nos enseña, declaró el rey, a quienes cuestionaban por qué deberían tomarse la molestia de enterrar a sus enemigos. A medida que el trabajo proseguía, informes comenzaban a llegar de otras ciudades de Judá. El miedo que había dominado a la nación durante el avance asirio se transformaba en celebración. Comitivas de líderes de aldeas y ciudades vecinas llegaban diariamente a Jerusalén, trayendo ofrendas de gratitud al templo y regalos para el rey Ezequías. «El Señor cumplió su palabra», dijo el administrador del templo al contabilizar las ofrendas que llegaban. Él prometió que Jerusalén sería un lugar donde las naciones traerían sus tesoros, y mira, esto comienza a suceder. En las semanas siguientes, mensajeros de reinos distantes llegaron a la ciudad santa. Incluso naciones que habían vacilado en oponerse a Asiria ahora enviaban emisarios con regalos y propuestas de alianzas. El pequeño reino de Judá, que parecía destinado a la extinción, repentinamente se encontraba en el centro de las atenciones diplomáticas del mundo conocido. Un embajador babilonio, representando al rey Merodach Baladán, se presentó en el palacio con magníficos regalos y una carta sellada.
Mi señor ha oído sobre su enfermedad y recuperación milagrosa, declaró el embajador, refiriéndose a un episodio anterior en la vida de Ezequías, y ahora sobre esta impresionante victoria contra Sennacherib. Él desea establecer lazos de amistad con un rey tan evidentemente favorecido por los dioses. Ezequías, halagado por la atención, mostró a los babilonios todos los tesoros de su reino, una decisión que más tarde sería severamente criticada por Isaías. Mientras tanto, en Nínive, capital de Asiria, Sennacherib llegaba con los restos de su ejército derrotado. La entrada en la ciudad fue organizada para minimizar la apariencia de derrota, con los soldados sobrevivientes marchando en formación como si regresaran de una campaña exitosa. En los salones del palacio, sin embargo, la verdad era conocida. Consejeros hablaban en susurros sobre el desastre de Jerusalén, y sacerdotes de los dioses asirios realizaban rituales de purificación, temiendo que la ira del Dios de Israel pudiera seguir a Sennacherib hasta su capital. El propio rey se volvió cada vez más paranoico y cruel. Cualquier mención a la campaña fracasada contra Judá era castigada con extrema severidad. Los escribas recibieron órdenes de registrar una versión modificada de los eventos, alegando que Ezequías había sido aprisionado en Jerusalén como un pájaro en una jaula y forzado a pagar un pesado tributo. Nadie debe saber la verdad, ordenó Sennacherib a su círculo más íntimo. Cualquiera que hable sobre un ángel o un dios extranjero destruyendo nuestro ejército enfrentará la muerte. Pero los rumores eran imposibles de contener. Mercaderes, diplomáticos y espías llevaban la extraordinaria historia a todos los rincones del mundo conocido. En tabernas de Damasco, en los muelles de Tiro y en los mercados de Egipto, hombres se reunían para escuchar relatos de la noche en que el Dios de Israel destruyó al ejército asirio. En Jerusalén, Ezequías implementó amplias reformas, fortalecido por su nuevo prestigio. Templos y altares paganos que aún quedaban en los lugares altos fueron demolidos. El sistema de defensa de la ciudad fue reforzado, con especial atención a la famosa fuente de Gijón, cuyas aguas el rey había desviado a través de un túnel hacia el interior de la ciudad antes del asedio. El Señor nos defendió esta vez por un milagro, explicó a sus consejeros, pero eso no significa que debamos relajar nuestra vigilancia o descuidar nuestras defensas. El profeta Isaías, ahora venerado como nunca antes, continuaba profiriendo oráculos que eran cuidadosamente registrados por sus discípulos. Sus palabras sobre el futuro de Israel y de las naciones, sobre un Mesías venidero y un tiempo de paz universal, ganaban nueva credibilidad tras el dramático cumplimiento de su profecía contra Asiria. Recuerden, decía frecuentemente a quienes se reunían para escucharlo, lo que hemos presenciado no fue el fin, sino una señal, un símbolo de lo que está por venir, cuando el Señor establezca su reino eterno y todas las naciones vendrán a la montaña del Señor. La historia del ángel destructor entró rápidamente en el folclore y en los cánticos del pueblo. Madres arrullaban a sus hijos con historias de cómo el Dios de sus ancestros había enviado a su poderoso ángel para proteger a su pueblo. Jóvenes soldados juraban fidelidad, inspirados por el relato de cómo un único mensajero celestial había derrotado a un ejército entero. ¿Quién necesita temer cuando el Señor de los ejércitos está a nuestro lado? Component Placement se convirtió en un estribillo común entre el pueblo de Judá. 20 años pasaron desde la noche del ángel. Ezequías había muerto en paz, sucedido por su hijo Manasés, cuyo reinado infelizmente llevó a Judá de vuelta a la idolatría que su padre había combatido tan arduamente. El milagro de la liberación, aunque todavía recordado, comenzaba a desvanecerse en la memoria colectiva, convirtiéndose más en una leyenda que en historia viva. En Nínive, Sennacherib enfrentó su propio destino trágico. Tras años de reinado cada vez más tiránico y paranoico, el gran rey de Asiria encontró su fin no en un glorioso campo de batalla, sino en su propio templo. El rey está muerto. Component Placement corrió el grito por los corredores del Palacio Real.
asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios Nisroch. La profecía final de Isaías sobre el monarca asirio se había cumplido. Él regresará a su tierra y allí caerá por la espada. Los príncipes Adramelech y Sarecer, tras matar a su padre, huyeron a la tierra de Ararat, mientras otro hijo, Esar-Adón, tomaba el trono de Asiria. Para los pocos sobrevivientes de la campaña contra Jerusalén, la noticia trajo un escalofrío de reconocimiento. El Dios que había enviado a su ángel para destruir un ejército, finalmente había alcanzado al rey, que osó desafiarlo. El viejo Isaías, ahora encorvado por la edad pero con ojos aún ardientes, reunió a sus discípulos por última vez. El pergamino que contenía sus oráculos y visiones estaba casi completo, incluyendo el relato detallado de la noche del ángel. «Lo que presenciamos», dijo él, su voz débil pero clara, «no fue solo para nuestra generación, sino para todas las generaciones venideras. Cuando tiempos difíciles vengan, y vendrán, nuestros descendientes leerán sobre el ángel del Señor y encontrarán coraje. Sabrán que el Dios de Israel no abandona a su pueblo en la hora de la necesidad». Siglos pasarían. Jerusalén caería ante los babilonios, sería reconstruida, caería nuevamente ante romanos y otros conquistadores. El templo sería destruido, reconstruido y destruido una vez más. Pero la historia del ángel que mató a 185.000 asirios en una sola noche permanecería viva, en los textos sagrados, en los corazones del pueblo, y en la fe inquebrantable de que, en el momento crítico, el Dios de Israel puede intervenir directamente en la historia humana. La historia sería registrada en los libros de Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas e Isaías, preservada para que futuras generaciones pudieran conocer el poder del Dios que defiende Jerusalén. Arqueólogos descubrirían inscripciones asirias que, aunque presentando una versión distorsionada de los eventos, confirmarían que algo extraordinario había interrumpido la campaña de Sennacherib contra Judá. Y así, miles de años después, en templos, sinagogas e iglesias alrededor del mundo, personas todavía se reunirían para escuchar la historia del ángel del Señor, del rey que oró con fe inquebrantable, y de la noche en que 185.000 soldados encontraron su fin por las manos de un mensajero celestial. El profeta había escrito: «Pues yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David». Y así fue hecho, un testimonio eterno de la fidelidad divina que trasciende el tiempo y continúa inspirando fe y esperanza hasta los días de hoy. En el monte Sión, donde una vez el ejército asirio planeaba su conquista final, peregrinos de todas las naciones ahora vienen a adorar. Y en las noches quietas, dicen los habitantes locales, si escuchas con atención, casi puedes oír el sonido de alas invisibles, un recordatorio de que los ángeles aún vigilan la ciudad que Dios escogió. Agradezco a todos los que han seguido este relato histórico, basado en los eventos registrados en las Escrituras. Este trabajo exigió meses de investigación profunda y dedicación para recrear con precisión y drama uno de los milagros más impresionantes de la historia bíblica. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y compartirlo con aquellos que necesitan ser recordados del poder de Dios en tiempos difíciles. Suscríbete a nuestro canal para más historias bíblicas narradas con la misma riqueza de detalles y fidelidad a los textos sagrados.